Un mundo convertido en cementerio. ¡Que arda! ¡Que arda! Un estado que domina con el miedo. ¡Que arda! ¡Que arda! Una ciudad sumergida en un infierno. ¡Que arda! ¡Que arda! Se haga la luz y que venga un mundo nuevo y un futuro mejor cuando se apagó el fuego. Vanguardia Obrera. Opinión y análisis político. Muy buenas noches a las compañeras y compañeros que ya se han vinculado. Hoy no nos acompaña el compañero Ricardo, conductor habitual del programa por motivos de salud, y me han solicitado reemplazarlo. Espero hacerlo bien y desde aquí desearle al compañero una pronta recuperación. Hoy el tema que nos ocupa en esta nueva edición de Vanguardia Obrera es la situación de la mujer y la necesidad de crear un movimiento revolucionario de las mujeres. Bienvenidos. La situación de las mujeres es cada vez más espantosa, y a pesar de que se han logrado, gracias a su lucha, algunas conquistas jurídicas, no significa que por ello exista un mejor ambiente para las mujeres en esta sociedad. Para el proletariado revolucionario, el problema de la situación de la mitad de la población obrera y campesina es fundamental, y por eso, en nuestra emisión de Vanguardia Obrera, hablaremos de cómo responder a la doble opresión y explotación de las mujeres del pueblo. Bienvenidos. Bueno, la semana pasada, en medio del repudio general mundial frente a la muerte de Mahsa Amini en Irán, se realizó la manifestación de las mujeres por el Día de Acción Global, por el acceso al aborto legal y seguro, en el que participaron millones de mujeres alrededor del mundo. En Colombia también fueron nutridas las manifestaciones. Desafortunadamente, los medios de comunicación al servicio de las clases dominantes se centraron en un hecho particular, como el fuego que le prendieron a la puerta de la catedral, y no en las terribles problemas que están viviendo las mujeres, tanto en Colombia como en el mundo, y qué hacer frente a ello. Es por eso que este programa está dedicado especialmente a hablar de este problema, y para ello tenemos hoy una invitada muy especial, una obrera revolucionaria. Buenas noches, compañera, bienvenida. Gracias, compañero José. Buenas noches a todos los seguidores, a todos los que nos escuchan hoy. Y bueno, pues gracias por la invitación. Sí, efectivamente, el pasado 28 de septiembre se conmemoró el Día de la Acción Global por el acceso al aborto legal y seguro. Bueno, esta fecha se remonta a 1990, donde se realizó el quinto encuentro feminista de Latinoamérica y el Caribe. Eso fue en San Bernardo, Argentina. Y durante este encuentro se firmó por parte de 200 asistentes la Declaración de San Bernardo. En esa declaración, entre otras consideraciones, pues explica que la maternidad involuntaria es una forma de esclavitud para las mujeres y que los abortos clandestinos pues, han venido cobrando la vida de miles de mujeres en América Latina y en el Caribe cada año. De ahí entonces que cada 28 de septiembre se realicen pues estas manifestaciones en favor del acceso al aborto legal y seguro. Más o menos el texto de las feministas que asistieron a San Bernardo concluyó lo siguiente, y lo quiero pues como compartir con ustedes, entre comillas, dice: por eso declaramos que no estamos dispuestas a seguir sacrificando nuestras vidas y nuestra salud en aras de una moral opresiva, impuesta por las instituciones dominantes, que el aborto legal y la anticoncepción segura y eficaz son derechos humanos a los que debemos acceder todas las mujeres del mundo, más allá de nuestra condición social y económica, de la etnia, religión y o país al que pertenezcamos.
que solamente movilizándonos, las mujeres latinoamericanas y caribeñas podemos desterrar y librarnos de los mitos, los prejuicios, las costumbres y los intereses que por siglos nos condenaron a ser solamente reproductoras de la especie y nos negaron el derecho al placer y a decidir sobre nuestros propios cuerpos y sobre nuestras vidas. Eso fue básicamente lo que concluyó esa declaración de San Bernardo en 1990. Y fue así como ese día se declaró, el 28 de septiembre, como el Día por el Derecho al Aborto de las Mujeres de América Latina y el Caribe. Y desde entonces, pues tanto el documento que le dio origen como la fecha como tal han sido pues las piedras de toque del movimiento por los derechos de la mujer en la región. Sin embargo, pues dentro del marco del 28 de septiembre se evidencian, se hacen visibles otros tipos y formas de violencia que las mujeres enfrentan no solo con respecto a la maternidad y pues a la elección de ejercer o no este derecho, sino también pues a la falta de acceso a los servicios de salud, tanto para las mujeres como para los niños y otro tipo de agresiones y violencias contra las mujeres. Básicamente así fue que se declaró este día, 28 de septiembre, como el Día por el Derecho al Aborto de las Mujeres en América Latina y el Caribe. En Colombia, y en particular en Bogotá, y bueno, en otras ciudades también se movilizaron miles de mujeres, protestaron muy diversamente desde el arte, desde la música, desde la movilización social, especialmente para exigir el cumplimiento de la sentencia C-055 que emitió la Corte Constitucional el pasado 21 de febrero de este año. Esa sentencia legaliza el aborto hasta la semana 24 de gestación y pues efectivamente es un fallo muy importante porque cambió el panorama de los derechos sexuales y reproductivos de las niñas, de las adolescentes y de las mujeres en general. Pero, compas, a pesar de la despenalización del aborto, aún son muchas las trabas que le impiden a las mujeres y a las personas gestantes acceder a lo que pues, los diferentes colectivos han llamado la IVE, que es la interrupción voluntaria del embarazo. Y pues los movimientos feministas, digamos que pues hablan de un apoyo explícito del Estado, pero de todos modos no abandonan la movilización feminista. Por el contrario, se busca incluso exigir al nuevo gobierno que la sentencia C-055 se cumpla en su totalidad. Un asunto pues apenas lógico porque la situación de la mujer en realidad y en la cotidianidad dista mucho de la formalidad pues jurídica y legal de igualdad de derechos de las mujeres. Entonces, básicamente estas compañeras lo que hacen con esta movilización del 28 es hacer realidad la consigna de que con la lucha se conquistan libertades y derechos y con la lucha es que se defiende. Mencionaba el compañero José el escándalo de la catedral, que pareciera que la movilización hubiera sido el escándalo de la catedral, nada más. Bueno, lo que sucedió allí, pues, según los relatos de las mismas marchantes, fue que algunas mujeres, pues, sí prendieron fuego efectivamente frente a la catedral por unos minutos. El fuego se extinguió, pues, rápidamente y dañó parcialmente la puerta de la catedral. Sin embargo, pues de lo que se menciona en varios perfiles de colectivos en Instagram y en Face, pues los medios de comunicación concentraron la atención en este hecho. Obviamente, pues es una forma también de desprestigiar la movilización de las mujeres. Pero lo que no mostraban era que mientras tanto, al otro lado de la plaza, miles de mujeres pues desarrollaban diversas actividades, arengaban sus exigencias, etcétera, etcétera. Básicamente, compas, no le pasó nada a la catedral. Algunas dicen que eran mujeres radicales, sin embargo, pues bueno, yo personalmente no juzgaría pues esas demostraciones. Incluso me gustaría que de pronto los seguidores y los que nos están escuchando hoy opinaran. ¿Sí? ¿Qué harían ustedes si una de sus hijas, si una de sus hermanas, si una de sus tías, una amiga querida fuera violada, fuera agredida, fuera golpeada, fuera asesinada? ¿No? Porque las mujeres sí lo hemos dicho, y lo hemos dicho cantadito, saltadito, con el puño en alto, ¿sí?
lo hemos dicho, que tiemblen todos, que tiemble el Estado, que tiemblen los jueces, porque si hay una violación, si hay un feminicidio más, si hay una desaparición más, hay que romperlo todo y hay que quemarlo todo. Si tocan a una, respondemos todos. Entonces el escándalo a la catedral, que además hay que decir que hace parte de las instituciones religiosas con un amplio historial de violaciones y de represión contra las mujeres y los niños que no se puede obviar, es apenas una muestra espontánea al odio a la institucionalidad que representan unas clases parásitas, opulentas, retrógradas, que sostienen pues un sistema que es incapaz de proteger a las mujeres y de garantizar sus derechos. Lo que sí toca más bien es hacer consciente esas manifestaciones, es generalizarlas como acciones de masas. Además, porque pues no puede compararse la puerta de una iglesia con la vida de una mujer. ¿Qué harían ustedes, compas? ¿Romperíamos todo? ¿Quemaríamos todo si existiera un feminicidio más? Es más, si tocaran a una de nosotras. Bueno, pues ahí les dejo ese dilema mientras vamos entrando como más en contexto. Em, Sí, Quisiera eh, que escucháramos un audio. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros del programa que estamos participando. Mi nombre es Janet Vivas de Ramírez, soy la actual presidenta del sindicato Azonal Secos. En el momento sigo activa en la empresa de Casa Limpia. Nos vulneran muchos derechos. Primero que todo, nos vulneran de que no nos respetan nuestras recomendaciones, no nos dan el día de la familia, nos humilla, nos tratan mal, mejor dicho, lo peor a nuestras, y nosotros somos mamás cabezas de hogar. Entonces, en realidad, quiero que nuestras compañeras de todos los sindicatos, de los programas, nos unamos para dar la lucha de que nos respeten nuestros derechos y hacernoslos respetar, y también en las otras empresas también las vulneras, supongamos cuando están en el invierno, no les dan las dotaciones a tiempo, les toca trabajar bajo el agua, y sí, mejor dicho, las que tenemos recomendaciones médicas nos mandan a contrato que no podamos, vulneran muchos derechos. Mejor dicho, si supieran cuántos derechos nos han vulnerado, yo las invito, compañeras y compañeros que tengan familia trabajando en aseo, que reclamemos, nos unamos y reclamemos nuestros derechos. Bueno, que pasen una excelente Bueno, noche, que Dios me les bendiga. acabamos de escuchar el testimonio de una compañera, luchadora, dirigente sindical, que muestra vivamente algunos de los aspectos de la situación de las mujeres en Colombia. Y a ese propósito, la compañera pues es de Azonalpliasecos. Eh, Particularmente está en servicios generales. Es una mujer ya de edad, pero una mujer con una gran entereza. Una luchadora que hay que aprenderle y atraerla a las filas, ya no solo sindicales, sino a las filas de la revolución. Y a propósito de esa situación particular, quisiera que la compañera que hoy nos acompaña nos comentara algo además sobre cuáles son esas condiciones de las mujeres en Colombia. Ya escuchamos una partecita. bueno, sí, gracias, compa. Bueno, un saludo a la compañera y agradeciéndole pues ese audio que efectivamente demuestra cuáles son las condiciones que atravesamos las mujeres en cualquier tipo de trabajo, ¿no? Y sí, efectivamente las condiciones actuales de las mujeres en Colombia son cada vez más terribles. No más mencionando pues algo que ya está legalizado como habiendo ya una sentencia que aprueba el aborto legal hasta la semana 24 en Colombia. Mm, es tal la situación de opresión a la mujer que ni con la ley en mano se garantizan sus derechos. Incluso una denuncia que estuvo rotando el mismo 28 de septiembre, el día de la movilización, donde la clínica Madre Bernarda en Cartagena se negó a practicar
o se niega a practicar interrupciones voluntarias del embarazo. Eh, Pese a que la sentencia dice que cualquier mujer puede abortar en Colombia hasta la semana 24 de gestación sin tener que presentar ninguna justificación. Y en general, esa es la situación de las mujeres en Colombia, pese a las leyes contra el feminicidio, a la línea púrpura, a las secretarías de la mujer, etcétera, etcétera, etcétera. La situación sigue siendo de doble opresión y de doble explotación. Para mencionar solo unos aspectos en lo laboral, ya lo mencionaba la compañera en su audio, en cuanto a salarios, por ejemplo, la brecha salarial entre hombres y mujeres en Colombia, nomás para septiembre de este año se encuentra entre el 17,5% y el 28,8% menos que los hombres, aun cuando las mujeres incluso cuentan con mejor preparación y con niveles superiores de estudio. Otro asunto que también ha agudizado la situación de la mujer, pues siguen siendo los efectos de la pandemia, que en general agudizaron absolutamente todos los problemas sociales. Y eso pues causó también un enorme retroceso en los avances de igualdad de género, pues que se alcanzaron en todo el mundo. Mm, Incluso en el más reciente informe del Foro Económico Mundial, que se afirma que el tiempo que se tardará en eliminar la brecha de género global aumentó en 36,1 años. Y la CEPAL indica que esta crisis provocó la pérdida de 10 años de conquistas en igualdad entre hombres y mujeres. Pero bueno, estas cifras, ¿qué, compañeros? O sea, no podemos quedar en solo dar cifras y cifras y cifras. No, estas cifras se reflejan en la realidad. ¿Y cómo se reflejan? Pues se reflejan en un mayor índice de desempleo para las mujeres, en menos oportunidades de empleo, pese a que están mejor preparadas. Eh, Eso sin contar también pues la brecha mucho más amplia para las mujeres en zonas rurales, en comunidades indígenas que en la mayoría de los casos ni siquiera tienen acceso a una comunicación telefónica. Entonces, ni cómo decir llamo a tal línea para pedir ayuda o hago esta denuncia, no hay tal. Y bueno, vale la pena aclarar también que las brechas no son solo en cuanto a ocupación y demás, sino que también se evidencian en horas de trabajo no remuneradas, en salarios recibidos respecto a los niveles de educación, que por cierto ni siquiera alcanza a ser igual al de los hombres, así se tenga una educación superior a ellos. Eso en lo laboral, en lo político, las mujeres en general siguen siendo incluidas apenas por protocolo. Ya muchos fuimos incluso testigos de lo que pasó, por ejemplo, con la vicepresidenta, ¿sí? Era un acuerdo establecido que básicamente desde abajo se obligó a cumplir pues, por parte del presidente Petro. Pues seguramente que si no hubiera eh, aceptado a Francia Márquez como vicepresidenta, de pronto habría perdido bastante base social. Entonces, básicamente, siguen siendo incluidas las mujeres apenas por protocolo y el porcentaje de participación sigue siendo muy bajo. Los partidos, pues sí, también las incluyen como parte de la cuota que obligatoriamente deben aportar, pero pues, tampoco es que sea una amplia participación. Y lo más terrible que es en el aspecto social, eso es, pues, ni se diga. Si hablamos, por ejemplo, de los efectos de la guerra, que de acuerdo con el último informe de la Comisión de la Verdad, y hablando apenas de una minoría étnica, más de 350.000 víctimas hacen parte de poblaciones indígenas. Y de esa cifra, casi el 52% de víctimas fueron mujeres. Pero lo más terrible, compañeros, es que la guerra está lejos de desaparecer y se viene agudizando y son las mujeres las que más sufren esos efectos de la guerra. Siempre han sido utilizadas como botín de guerra. Sumémosle a eso un incremento del 27,5% de casos de violencia intrafamiliar, donde por supuesto, ¿quiénes son los principalmente afectados? Las mujeres y los niños. De acuerdo con el boletín del Observatorio de Feminicidios en Colombia, hasta agosto de este año, y esta cifra la digo con tristeza, con amargura, se contaron 392 feminicidios, compañeros, una mujer asesinada a diario y por ahí va pasando la cuenta, ¿sí? Y bueno, eso sin hablar de las actitudes machistas, de las agresiones verbales, del acoso sexual en el trabajo, en el bus, en el Transmilenio, hasta en los mismos hogares, ¿sí?
Esta situación, muy a grosso modo, muy por encima. Obviamente la situación completa de la mujer pues requiere una investigación muy amplia, pero pues acá estoy mencionando apenas como los aspectos más relevantes. Y por supuesto, pues ante esta situación no es que las mujeres estemos expectantes, no, las mujeres no nos hemos quedado quietas. Se han conquistado algunos derechos como esa sentencia C-055, pero definitivamente garantizar los derechos conquistados y arrancar más derechos requiere de una organización y una lucha mucho más allá. Porque, compas, vean, ni el Estado, ni los retrógradas, ni los de derecha, ni ellos no van a permitir que las mujeres gocemos plenamente de nuestros derechos. Un ejemplo, para terminar esta parte, ¿cuántos de los compas que están aquí conectados conocen la línea Calma para Hombres? Es una línea que según ellos, según las instituciones, es para que los hombres gestionen sus emociones, para prevenir posibles agresiones. Y esto es apenas una medida paliativa, porque el machismo es un asunto milenario, eso no ni va a acabar con las agresiones machistas ni nada por el estilo. Es apenas un paño de agua y ni siquiera lo promueve, ni siquiera se habla en los medios de comunicación, no sale ni siquiera una propaganda en medio de una novela o de un noticiero para que los compañeros hombres utilicen esa línea. Entonces, esa es la forma en cómo garantizan los derechos de las mujeres. Esa es la situación básicamente que estamos viviendo las mujeres en Colombia, cada vez de más explotación y cada vez de más opresión. Bueno, yo quisiera referirme a un asunto, bueno, a unos asuntos que completan ese cuadro particular, porque Colombia hace parte de la cadena mundial de un sistema que se está muriendo y que por consiguiente está reproduciendo las cosas más terribles a nivel general. Si de antemano sabemos que las mujeres soportan a todos los niveles unas condiciones inferiores a las de los hombres, salarios más bajos, discriminación, acoso laboral, sexual, violencia psicológica y física, incluso el feminicidio, menor acceso a la educación e incluso son menospreciadas en la participación administrativa y de la vida social y política. Y esa no es una particularidad de este país, sino que es también a nivel mundial. Pero además de eso, debemos tener en cuenta que las mujeres no todas son iguales. Las mujeres están divididas en clases sociales. A nuestros seguidores, ¿cómo se escucha? Bueno, yo estaba aquí hablando el compa José de cómo es la situación de las mujeres pues en el mundo. Digamos que pues Colombia está inmerso en un sistema mundial capitalista de opresión y explotación. No creo que, que la situación de las mujeres sea muy distinta a la que se vive en Colombia. Incluso en algunos países mucho peor. No, basta ver lo que sucedió en Irán y que ha desatado pues un movimiento bastante amplio, no solo de mujeres, sino de hombres en contra del asesinato de esa compañera por usar mal el hijab ese, la burka esa, bueno. Pero en general, la situación de las mujeres en el mundo es de doble opresión y de doble explotación. Pero también además de que esa situación sea así, es también una respuesta doblemente revolucionaria por parte de las mujeres. Bueno, disculpen compañeros, especialmente las compañeras que han seguido atentas al programa y a las cuales les enviamos un saludo combativo. Eh, pero sí es muy importante, doble explotación, es que mm, no solamente están divididas en clases las mujeres, sino que además existen países imperialistas y países oprimidos, y que las condiciones de las mujeres en los países oprimidos es supremamente más terrible que la situación de las mujeres en los países imperialistas. Y hay que decir además que
la crisis económica mundial que empezó en el 2008 y que fue agravada por la pandemia en el 2020 ha generado asuntos dramáticos a nivel mundial. La compañera mencionaba algunos de esos datos de ahorita, recientes, y en efecto, las perspectivas de esto es que ya las agencias del imperialismo, incluso ellas que siempre ocultan la verdad, están anunciando una abrupta caída de la economía mundial para el año entrante. Pero ¿qué es una caída de la economía mundial? ¿Qué significa la crisis? Significa despidos masivos, cierres de empresas, desempleo, subempleo, salarios más bajos y que tiene repercusiones graves en la vida social de toda la clase obrera mundial. Y además de eso, agudiza la crisis social. Y crisis social significa hambre, miseria, migración y proliferación de todas las lacras del sistema. Mendicidad, delincuencia, prostitución, pandillas, acrecentamiento de la violencia intrafamiliar, acrecentamiento de los feminicidios, en fin, porque siempre en medio de una crisis tan aguda como la que se está viviendo y como la que se viene para el año entrante, como en efecto decía la compañera, las mujeres, los niños y los ancianos son siempre los que llevan la peor parte de esto. Y de remate, se agrava el asunto con lo que estamos viendo, derrumbamientos, deslizamientos, inundaciones. Es decir, la crisis social se ve agudizada por los desastres causados por la devastación de la naturaleza. Y a eso agréguenle la guerra. Las guerras que se viven en distintas partes del mundo, donde siempre son las mujeres las que llevan del bulto. Y el hecho es que el 14 de septiembre, en el Foro Económico Mundial, que ya se refirió la compañera, decía que las brechas de género indican crecientes desigualdades en materia de trabajo, participación política, que se incrementaron con la pandemia y de conjunto dicen que llevaría cerrar esas brechas cerca de 132 años, es decir, más de un siglo. Y otros son más aterradores también. La ONU eh, misma dice que al ritmo actual el planeta necesitará hasta 282 años, casi 3 siglos para alcanzar la tal paridad. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, señaló que la crisis desatada por el COVID generó un retroceso de 18 años solo en la participación de las mujeres en el mercado laboral de esta región de Latinoamérica. Montserrat Zagot, una socióloga investigadora reconocida, eh, asegura, de esta región también asegura que con la pandemia hubo una significativa disminución de la calidad de vida de las mujeres en su acceso al trabajo remunerado. Las mujeres fueron expulsadas en gran número del sector productivo remunerado y los datos que tenemos es que probablemente podría tardar hasta 2 décadas en recuperarse. Además de eso, se presenta el incremento de todas las formas de violencia contra las mujeres, en particular de las más extremas como el feminicidio, que está profundamente asociado a esa desigualdad social. Y en ese sentido, dicen, no sería casualidad que América Latina, siendo una de las regiones más desiguales, es decir, más oprimidas, más superexplotadas, más devastadas del mundo, tenga también unas de las más altas tasas de feminicidio. Y si las cifras esas son, si las declaraciones esas de la gente que está del lado de las clases dominantes, de las agencias oficiales, de los imperialistas y las clases dominantes son alarmantes, las cifras son aterradoras. La compañera mencionaba alguna de lo que pasa aquí, pero en el 2020 al menos hubo 4.091 mujeres víctimas de feminicidio en los 26 países de América Latina, basados en los datos oficiales de la CEPAL. Y según otros datos, 14 de los 25 países de la zona tienen índices de crímenes contra las mujeres más altos del mundo.
en México, por ejemplo, el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio habla entre 10 y 11 mujeres asesinadas al día. 10 a 11 mujeres asesinadas al día. En Brasil, un estudio de seguridad pública reseña que cada 10 minutos una mujer es víctima de abuso sexual y que en el país ocurre un feminicidio cada 7 horas. La compañera daba las cifras de aquí y son en promedio mujeres víctimas de feminicidio cada día en el 2021. Es decir, la situación es aterradora. Toda esta situación que ha estado agravándose desde casi mediados es apenas natural, no solo que crezca la rebelión general de los trabajadores. Vanguardia Obrera. Opinión y análisis político. Pero hay que decir pues de este asunto que es apenas normal, decía, que las mujeres se estén levantando especialmente, y nosotros la hemos visto, las vimos pues en el levantamiento popular aquí en el país, y las huelgas, la huelga mundial que ya se está volviendo costumbre para el 8 de marzo, y es muy importante esa actuación de las mujeres. Sin embargo, hay que tener en cuenta lo siguiente. Ante la debilidad del movimiento obrero, manifiesto en la ausencia pues, de la Internacional Comunista y del Partido de la Clase Obrera en la mayoría de los países, e incluso la crisis del mismo movimiento sindical, ocasiona que la mayoría de colectivos y organizaciones feministas estén influenciadas por el feminismo burgués y pequeño burgués. Feminismo que sirve en últimas a los imperialistas. Hay que tener en cuenta siempre los imperialistas, que son los causantes de los peores vejámenes y responsables de la situación actual por la que atraviesa la humanidad, siempre se lava las manos, y desde el 2006 tienen planes respecto a la mujer. Entonces en la ONU crearon el departamento llamado ONU Mujeres, donde se habla de igualdad, paridad, empoderamiento, violencia de género, y es esa agencia una de las principales promotoras del feminismo burgués. Es decir, quien promueve la ilusión de que bajo el capitalismo es posible alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres y la división, y acrecienta por tanto y promueve la división entre hombres y mujeres, y no entre explotados y explotadores, y no entre oprimidos y opresores. Para el movimiento obrero ha sido claro desde el principio mismo que la liberación de la mujer hace parte de la emancipación de la clase obrera, y que sin la participación de la mujer, que constituye ya no la mitad del cielo, como diría Mao Zedong, sino que constituye más de la mitad de la población mundial, no será posible ninguna transformación, ninguna revolución. Por eso todos los partidos proletarios siempre han dedicado una parte especial de su trabajo a atraer a las mujeres a la lucha revolucionaria. En este aspecto, pues es muy importante no solamente un llamado que está circulando recientemente, hecho por la Unión Obrera Comunista, sino porque ese llamado corresponde a una necesidad del movimiento y de las fuerzas pues que se han desatado, y en ese sentido quisiera que la compañera que hoy nos acompaña nos echara una mano con eso, como ella, luchadora, revolucionaria, proletaria, ¿cuál sería su llamado para responder a esta situación que es dramática
incluso cuando los imperialistas están preparándose para una guerra mundial, para una nueva carnicería que amenaza no solamente la sociedad humana y la destrucción pues del planeta, y por ahí de hecho son las mujeres. Es decir, es contra toda la humanidad, no contra una u otra cosa, que esa es la situación que estamos viviendo. ¿Cuál sería el llamado que haría la compañera para responder a esta situación que estamos viviendo? Bueno, mientras logramos que la compañera consiga sonido, quisiera destacar pues de los mensajes, saludos a la compañera Concha, a Joana Andrea, a Neila, a Joana Andrea, a Floratriz, a Lili Janet, a Floratriz y a los compañeros Adela Lovelaz, a Elisabetta Sirani, porque sí es muy importante de sus mensajes. Aquí hay algunos muy importantes que nos dicen, por ejemplo, Floratriz: si mi hija es violada o asesinada por un hombre que no soporta que le hayan terminado y que las instituciones del Estado religiosas justifican la actuación machista, lo quemo todo. Concha: sobre la guerra contra el pueblo entiendo que sobre todo asesinan a los hombres para aprovecharse de la vulnerabilidad en que quedan las mujeres. Asesinan hombres, asesinan mujeres también, y además a ellas las utilizan como trofeos de guerra mediante las violaciones y demás asuntos, y no solamente de las mujeres adultas, sino incluso de las niñas. Pero ya para terminar esto y no hacer más tedioso pues el asunto, y seguramente como sugieren algunos compañeros, más adelante tenemos que dedicarle más tiempo a esto. Pero quisiera ya para cerrar destacar la importancia que tiene la organización de las mujeres revolucionarias. En primer lugar, de su participación en la lucha revolucionaria, no solo en la lucha sindical, no solo en la lucha barrial, en las distintas manifestaciones, sino de vincular las reivindicaciones especiales que tienen las mujeres a la lucha por la revolución socialista. El movimiento obrero, el movimiento comunista siempre se ha preocupado de ese aspecto, les decía, convencido pues de que no puede existir ni el partido ni la revolución sin la participación de las mujeres, y entendiendo aquello de que no es posible la liberación pues de la clase ni la liberación de las mujeres sin la vinculación de las mujeres a esa lucha. Por eso se han preocupado de destacar un aspecto especial de su trabajo al movimiento revolucionario de las mujeres, y en la actualidad adquiere distintos nombres de acuerdo a los distintos países o a lo que entienden. Así, por ejemplo, en Filipinas existe el movimiento que se llama Maquivaca. En Italia los compañeros han empujado el movimiento que llaman Movimiento Femenino Proletario Revolucionario, y existen otros, ¿no? El Movimiento Femenino Popular, que existe en varios países, y esto es muy importante. Es un llamado que ha hecho la organización de la Unión Obrera Comunista a organizar ese movimiento, y al cual desde aquí en particular tendríamos que llamar a las mujeres, a las combatientes de los levantamientos populares, especialmente el movimiento de levantamiento del 21 del 2021, que se destacaron en las primeras líneas, en las asambleas populares, en las gigantescas manifestaciones, a las compañeras que nos acompañan, a las dirigentes sindicales, porque además de ser sindicalistas, las necesita el movimiento obrero, en el movimiento femenino revolucionario, para exaltar y atraer a la lucha a todas las mujeres. Pero entiendo que más allá de el movimiento femenino revolucionario,
la clase obrera necesita de las mujeres en el partido de la clase obrera. Creo que los compañeros de la Unión son conscientes de esa necesidad y entiendo por el artículo que publicaron en días pasados a propósito del 28 de septiembre del Día de Acción Global por el derecho al aborto, que se ha propuesto la Organización de la Unión desarrollar un trabajo especial dirigido a combatir las manifestaciones de opresión en el seno de esta organización. Dicen en el artículo que, abro comillas, por ello se aprobó desarrollar el tercer movimiento al respecto e incluyó en sus estatutos considerar como falta grave cualquier manifestación de opresión. En mi opinión, creo que los compañeros se han tomado en serio el problema de la mujer, y eso es muy meritorio en momentos en que no solamente en el seno de las organizaciones obreras y populares son comunes las denuncias de casos de opresión, de maltrato, de opresión, de violaciones incluso, y que pasan desapercibidos y que incluso son silenciados por las burocracias y por dirigentes pues que no deberían ser dirigentes de la clase obrera. Pero no solamente sucede allí, porque eso está y sucede pues en los partidos burgueses, y que eso pase estaría normal, pero incluso sucede en los partidos de la llamada izquierda en Colombia. Entonces se conoce de impunidad de los vejámenes que sufren las compañeras, las mujeres, a manos de los dirigentes, las justificaciones idiotas e insulsas que presentan frente a esos asuntos, e incluso las silencian y las persiguen políticamente por denunciar los casos de las bellaquerías machistas que cometen sus propios dirigentes. Y creo que ese es un asunto serio que la Organización de la Unión, entiendo, se ha propuesto combatir sinceramente. Y en ese sentido, en mi opinión, esto se convierte en un llamado a que las mujeres se vinculen a la organización del partido, de que las mujeres se vinculen en estos momentos a la preparación del Congreso del Partido de la Clase Obrera. Y entiendo que eso corresponde a la situación general que estamos viviendo y que vive la humanidad y la sociedad en general, cuando se necesita esa fuerza poderosa para desatarla para el triunfo de la revolución proletaria mundial y para el triunfo de la revolución socialista en Colombia. Y entiendo que ese es un llamado especial a las compañeras, pero entiendo también que es un llamado también para nosotros los hombres, que debemos procurar en todas las actuaciones de nuestra vida facilitar, contribuir, aportar a que las compañeras desaten su iniciativa creadora, a que las impulsemos a que ellas asuman las responsabilidades en la dirección de la lucha, a que las compañeras demuestren sus capacidades, porque sí las tienen, incluso son mucho más capaces en muchos aspectos que los hombres. Y la historia habla de eso. Mejores administradoras son las mujeres que los hombres, indudablemente. Son las que hacen milagros para hacer rendir los cuantos pesos que se consigue la familia para administrar eso durante el mes. Y eso es aprender de administración de las cosas. Y pueden enseñarnos a toda la sociedad a hacer eso. Pero además de eso son las más sacrificadas e incluso las primeras en la lucha, como ha demostrado pues la historia, no solamente de las revoluciones triunfantes, de su participación en los ejércitos populares, de su gallardía para la dirección de los asuntos en los estados donde el proletariado ha triunfado. Entonces es un llamado también para nosotros los hombres. Tenemos que beneficiar y favorecer la participación de las compañeras en la lucha y en todos los aspectos de la vida. Desgraciadamente pues no pudimos restablecer la
la comunicación con la compañera que hoy tenía muchas cosas importantes para contarnos. Y compañeros, agradezco mucho su paciencia y los esperamos en una próxima, y con seguridad en esa próxima vamos a mejorar las condiciones para que la compañera que hoy nos acompañó y otras compañeras puedan hacer un programa magnífico para convencer a nuestras hermanas, a nuestras compañeras, a esas grandes tareas que tenemos por delante. Muy buenas noches y muchas gracias, compañeros.